No era el caso de Comfort. Después de que Alberlin se viera obligado a retirarse, él fue reasignado al puesto que todavía ocupaba, lo cual en la práctica había puesto fin a su carrera en la investigación de asesinatos y a toda esperanza de progreso. Suponía que esperaban de él que hiciera lo honorable y dimitiera, pero Comfort era demasiado testarudo para eso. Aquellas 5 prostitutas muertas la llevaban como un lastre. Hasta que no se resarciera de sus errores de algún modo, no podría marcharse con la conciencia tranquila. Rezaba porque las revelaciones halladas en el diario del doctor Sedgwick apaciguaran por fin su sensación de culpa. La puerta del bar se abrió de golpe, todos los ojos borrachos inyectados en sangre se volvieron hacia la gente que entraba corriendo. El rostro ansioso del joven estaba colorado y sudoroso por el esfuerzo. ¿Está aquí el inspector Comfort? Gritó desde el centro de la sala. El silencio se rompió cuando los clientes susurraron entre ellos. Yo soy la persona que busca, retumbó Comfort de entre las sombras. Con un saludo, el exhausto agente le pasó una nota doblada. Inspector Comfort, el sargento Lee me ha ordenado que le entregue esto de inmediato. Supongo que se refiere a un caso importante. A Comfort le cayó bien el muchacho, le recordaba a él mismo cuando era más joven e idealista. Desdobló la nota y la leyó, y la releyó. La cabeza le daba vueltas. Cuando ya había salido disparado hacia la puerta, el joven agente lo llamó. Inspector Comfort, estoy fuera de servicio. Puedo ayudarle si me necesita. Comfort consideró la oferta del muchacho. ¿Por qué no animar a ese educado y joven recluta? Mis notas están en la mesa del fondo, dijo. Ocúpese de entregarlas inmediatamente a la fiscalía. No me falle, joven. La posibilidad de atrapar a ciertos perversos criminales depende de su rapidez. Sí, señor. Puede confiar en mí, señor. Hecha su buena obra del día, Comfort iba de camino a lo que esperaba que fuera un destino siniestro. El primer paso en un nuevo camino que le conduciría a enfrentarse con un demonio al que llevaba 25 años buscando. Un fogonazo de luz cegó al sargento Lee. Le bailaban puntos azules en la retina. Fue recuperando la visión gradualmente y sus ojos se reajustaron a la macabra escena del crimen. El fotógrafo de la policía volvió a cargar el flash de la cámara y sacó otra instantánea. Esta vez Lee se volvió de espaldas. Echaba de menos los días en que las escenas de los crímenes se dibujaban en lugar de fotografiarse. Desde que ingresó en Scotland Yard, Lee se había preguntado cómo habría sido trabajar en el caso del Destripador. De hecho, era su fascinación por los siniestros asesinatos la causa de que buscara a Comfort y se hiciera amigo suyo cuando se unió al cuerpo. El viejo veterano era el último hombre que seguía en activo de los que habían trabajado en el caso. Lee era un niño cuando ocurrieron los homicidios, pero lo recordaba bien. De hecho, el famoso caso era también la razón de que hubiera abandonado el servicio militar después de la Segunda Guerra de los Boers, en 1902, para unirse a la Policía Metropolitana. Ahora, 10 años después, el sargento Lee está en un callejón mirando el cuerpo mutilado de una mujer joven. Había visto muchos cuerpos ensangrentados y destrozados durante la guerra, pero todos los hombres la visión de una mujer masacrada era para él mucho peor. Una pierna amputada arrojada aquí, un brazo tirado un poco más allá, la cabeza cortada y el corazón arrancado en un charco de sangre sobre los adoquines. El torso estaba eviscerado y los órganos e intestinos se hallaban expuestos. Los ojos acerados de Lee buscaron al inspector Huntley, el hombre asignado al caso. Huntley, con las manos entrelazadas a la espalda, supervisaba a los 2 agentes que recopilaban y catalogaban pruebas. Una tos resonó en las paredes de ladrillos del callejón. Lee, Huntley y los agentes se volvieron hacia la entrada del callejón que daba al Temple Bar. Un borracho corpulento apareció entre la niebla. Huntley enfocó con su linterna la figura encorvada. El sargento Lee reconoció inmediatamente a Comfort. Había confiado en que el inspector fuera lo bastante discreto para no aparecer en una escena del crimen como una cuba. Había enviado a Price al bar Red Lion para que fuera a buscar a Comfort sin autorización. Si éste quedaba en ridículo delante del inspector Huntley, que también quedaría en ridículo a, a Lee. Huntley nunca dejaba pasar la oportunidad de hacer gala de su autoridad y seguramente le soltaría una reprimenda a Lee. Al ver que su mentor aparecía tambaleándose, Lee rezó porque no hubiera cometido un terrible error. Hunter no hizo el menor esfuerzo por apartar el haz de luz del rostro sudoroso y la nariz colorada de Comfort.
y este miró directamente a la luz como si desafiara a Huntley. ¿Inspector Comfort?, preguntó Huntley. Creo que se ha equivocado. Los bares de Fleet Street están más arriba. Los agentes rieron entre dientes conociendo a su mentor. Lee pensó que no tardaría en tener que intervenir en la pelea. Afortunadamente, Comfort se limitó a esquivar al inspector Huntley y dio bandazos hacia el cuerpo de la víctima. Huntley y sus colegas cruzaron miradas. ¿Comfort está pensando seriamente en investigar el crimen? Las risas entre dientes se convirtieron en carcajadas. Comfort parecía ajeno a lo que le rodeaba, pero Lee sentía vergüenza ajena por él. Llega justo a tiempo, inspector Comfort, dijo Huntley. Estoy a punto de concluir mi resumen del caso hasta aquí. Es bienvenido a quedarse si lo desea. Quizás aprenderá algo. Lee quería darle un puñetazo en la cara a aquel arrogante, pero Comfort se lo tomó con calma, centrando su atención en los restos ensangrentados que rodeaban la escena del crimen. Vemos por las cuentas cosidas a mano en los vestidos de nuestra víctima que no era una ramera de Whittlesey, empezó Huntley. O bien nuestro agresor la trajo al callejón o se encontraron aquí por azar. Como había gente que entraba y salía del Temple Bar, los viandantes seguramente habrían oído sus gritos si la hubieran atacado allí. Por consiguiente, debemos asumir que estaba aquí para encontrarse con su amante. Algo fue mal. Quizás él se propasó, discutieron. El hombre trató de tomar lo que no se le ofreció. Pelearon, aplastando esas cajas del fondo del callejón. Ella trató de escapar, su amante sacó el cuchillo. Lee no puede evitar quedar impresionado por una interpretación tan astuta de las pruebas de la escena del crimen. Huntley se sorprendió al descubrir que Comfort seguía sin hacerle caso. Este levantó en vilo la cabeza cercenada de la mujer de blanco. El rostro de la mujer muerta estaba congelado por el horror, pero él permanecía impertérrito, poniendo la cabeza boca abajo, metiendo el dedo en la carne ensangrentada, cogiendo los bordes de la piel desgarrada. Comfort lanzó la cabeza al aire, la agarró y miró a los ojos abiertos de la mujer muerta. Lee ya no temía una reprimenda, temía por su trabajo. Huntley observó asombrado cómo Comfort colocaba la cabeza cercenada sobre los adoquines y se tambaleaba hacia las cajas aplastadas. Negó con la cabeza sin dar crédito y continuó su resumen en voz alta. Nuestro agresor, en un rapto de pasión, se abalanzó sobre la desdichada víctima, la asesinó brutalmente y la mutiló. Estoy convencido, sobre la base de la fina calidad del vestido de su amada, de que nuestro sospechoso era un caballero. La carnicería chapucera se hizo para despistarnos, confiando en que un inspector imbécil culparía el crimen sanguinario a un hombre de la calle. Hombres de buena posición, abogados y banqueros frecuentan el Temple Bar. Es entre los rangos de los caballeros donde debemos buscar a nuestro asesino. Se oyó un choque en la parte de atrás del callejón. Una vez más todas las miradas confluyeron en Comfort, que al parecer había caído sobre las cajas. Lee se dio cuenta con pavor de que su situación era incluso peor de lo que temía. Comfort se levantó de las cajas que no se habían roto. Retrocedió unos pasos, echó a correr de nuevo y saltó con todo su peso. Cayó otra vez contra la caja mientras Comfort luchaba por volverse a levantar. Al final se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en él. Le pido disculpas, inspector, no me haga caso. Inspector Huntley, intervino uno de los agentes, está olvidando la huella ensangrentada que encontramos en una caja astillada. Ni hablar, nuestro agresor, después de completar su espantoso crimen, se encontró cubierto de sangre, se echó atrás al recuperar el sentido. Al darse cuenta de lo que había hecho, corrió hacia el Temple Bar. Lo sabemos porque mientras corría pisó ese trozo de madera y la huella señala hacia la salida que da al Temple Bar. Bien hecho, señor, dijo Comfort. Huntley se volvió para aceptar gentilmente el elogio, pero se quedó sin hablar al ver al inspector de rodillas girando un trozo de madera en los adoquines como si fuera un niño con una peonza. Lee sintió la necesidad de salir en su rescate. Inspector Huntley, el forense de la policía ha llegado. Ah, el matasanos está aquí, muchachos, dijo Huntley con una sonrisa. Nuestro trabajo está hecho. La primera ronda en Red Lion la pago yo. Huntley se puso a la cabeza de su pequeña banda y se fue riendo del callejón. El forense se acercó, tratando de contener la cena, mientras miraba los restos de la víctima.
como militar de tercera generación, Lee había sido educado por su padre para seguir estrictamente el protocolo y respetar la cadena de mando. Había actuado contra esos instintos al llamar a Comfort, y ahora tendría que tratar con el hombre que se había convertido en un embarazoso borracho. Respiró hondo y se volvió. El inspector no estaba a la vista. ¿A dónde podía haber ido ese demonio? Lee se adentró en el callejón hacia la salida de Phillip Street. Encontró a Comfort de cuatro patas sobre una pila de barro humeante sobre los adoquines. Mientras cogía una muestra, se la llevaba a la nariz y respiraba. Lee se dio cuenta de que estaba sosteniendo un trozo de estiércol. Con gran compasión, Lee se arrodilló junto a Comfort y puso la mano en la espalda de su amigo. Inspector, ¿por qué no me deja que lo lleve a casa? Comfort soltó el excremento, se limpió las manos en la pernera del pantalón y miró a Lee. Estaba completamente sobrio. Sus ojos eran los de un detective. El inspector se levantó mientras hablaba. Puede que Huntley sea un pomposo, pero es un detective condenadamente bueno. Solo necesita un poco de preparación. Esas cajas eran de roble reforzado. Estaban construidas para transportar una carga pesada. Seguramente se ha fijado en que tengo la estructura de un cachalote. He corrido a toda velocidad y me ha lanzado con todo mi peso contra las cajas. A pesar de mis esfuerzos, no se han roto. ¿Qué quiere decir, inspector? El hombre y la mujer se encontraron aquí por una cita, como Huntley ha conjeturado, aunque creo que los atacó un tercer agresor. ¿Qué le hace pensar eso? Fíjese en el lugar donde está. ¿Ve esas huellas de palmas ensangrentadas en el suelo? Son de manos de hombre. Le miro las huellas en los adoquines. Huntley las había pasado por alto.